Hola amigos de Uca Medios y de su programa Redes y Poder. Hoy estamos con un personaje poderoso, muy movido y ahora muy cibernético. Fabián Camacho, ¿cómo estás? Bien, Hugo, con el gusto de saludarte. Presidente de una de las cámaras de más de 110 años de trayectoria. 118 años, Hugo, de tradición lo que tiene la Cámara de Comercio. Bienvenido, estamos aquí recibiéndote con todo el gusto y Uca Medios y con este programa que ya me platicaste de qué va y vaya que creo que está interesante. Cuéntanos, ya has estado tú ahorita, pues creo que le pusiste ese toque de innovación y como de tecnología a la Canaco, porque bien lo necesita. Obviamente están saliendo de una, pues digamos que recesión económica, porque pues este paro trajo muchas empresas en quiebra, pero también muchas nuevas. Cuéntanos qué pasó en la Cámara. Fíjate, Hugo, creo que de entrada lo que pasa es que habemos quienes pensamos que la innovación es un elemento importante de mejora continua y de irse adaptando a la realidad cambiante que vivimos. Pero también lo que sucedió en 2020 es un parteaguas que a muchas organizaciones nos puso en el punto de o renovábamos o moríamos. No había opción. Lo que sucedió, este cambio de época que muchos interpretamos, este ejercicio de que teníamos las respuestas pero nos cambiaron las preguntas, vino a simbrar a muchos modelos de negocio y a muchas organizaciones como lo viene siendo la Cámara de Comercio. Y lo simbró porque por sí mismo a quienes nosotros representamos, que es el sector terciario, Hugo, pues fue el más afectado. El quédate en casa, la sana distancia y la nueva manera de hacer negocios durante la pandemia pegó directamente en la ruta de movimiento de lo que conocíamos tradicionalmente como la forma de hacer comercio y hacer negocio. Si a ellos les impactaba, pues naturalmente a nosotros que les representamos, pues también nos afectó. Y ante esa situación, pues tuvimos que reconocer y ser sensible de hacia dónde comenzaba a moverse, uno, las necesidades del comercio, y dos, también identificar los dolores que tenía el comercio, porque en la medida en que lográramos hacerlo así, íbamos a tener la capacidad de poder seguir representándolos. Si no, la Cámara de Comercio le hubiera estado hablando a un comercio de otra época, de otro momento, y que no tenía que ver nada con lo que está sucediendo hoy en esto que le llamamos la nueva normalidad o la nueva realidad, como quiera decírsele. Y la tecnología, Hugo, ha sido una de las líneas transversales que al menos los negocios han reconocido como una ruta para abaratar tiempos y abaratar costos. Y como Cámara, pues tenemos el compromiso de también transversalizarnos y apostarle a ello. No podemos negar los 118 años de tradición. Hay tradición y lo que nosotros decimos hoy en día es que la tradición tiene que ser el pilar para reinventar la Cámara de Comercio de los próximos 20 años, Hugo. Esa es la visión. Hoy en día estamos sembrando los pilares sobre los montículos fuertes de tradición de la Cámara que seguirá ofreciendo y seguirá estando vigente en los próximos días y en los próximos años. Así es más o menos como lo vemos. Hablando de esa innovación y de los tiempos, sobre todo, hace un rato viendo algunas fotografías de los expresidentes, vemos que muchos son ahora candidatos. Bueno, uno va a ser ahora candidato para gobierno y muchos han contendido en puestos políticos y lo usan a veces como trampolín. Duran unos 1 año, 2 años, 3 años. ¿Tú qué estás haciendo o qué vienes a hacer a Canaco como para dejar huella y dejar tu nombre como segundo presidente Camacho que está a cargo de Canaco? Fíjate, Hugo, que para quienes formamos parte de la Cámara es un gran orgullo contar con actores que devenidos del sector empresarial se convierten en líderes y actores públicos. Si bien dices, hoy en día tenemos un candidato a gobernador, pero hemos tenido diputados, hemos tenido delegados federales, hemos tenido presidentes municipales, y pienso que eso habla del posicionamiento y la reputación que brinda un organismo como la Cámara, el que tus resultados, por poquitos o muchos que des, logran impactar y logran tener una gran proyección al nivel de poder posicionar a quien sea como un actor referente en el Estado, y eso a nosotros en el organismo nos hace sentir muy orgullosos, pero también ser muy responsables de seguir cuidando la reputación y representatividad de la Cámara. Y ante ello, a mí que me toca hoy honrosamente presidirla, sin embargo, sin lugar a dudas, hay un gran peso encima que es la historia y lo que significa la Cámara
para el Querétaro de siempre y lo que queremos que represente para el Querétaro de lo que viene. Y sobre ello, Hugo, el enfoque que traemos mucho hoy en día es hacer de la Cámara la empresa modelo que logró supervivir la crisis. ¿Qué implica ello, Hugo? Que lo que hoy en día tenemos que hacer en esta adaptación es poder simbrar a la Cámara de Comercio como la empresa que tenga los procesos internos más adecuados, que tenga a los colaboradores en las mejores condiciones y que tenga la capacidad de ofrecer valor a sus clientes, que son los socios, que es a quienes representamos. En la medida en que creo que logremos posicionar esta idea de la Cámara como empresa y al socio como cliente a quien hay que darle un servicio y aportarle valor, creo que podremos darle un giro de 180 grados ante estas circunstancias que vivimos y podernos adaptar con mucha mayor viabilidad y al mismo tiempo, creo, Hugo, estar dando buenos resultados a nivel interno, que tiene que ver con una administración eficiente, porque la Cámara, como cualquier organización, funciona con recursos, y al exterior, y que tiene que ver mucho con la representatividad y los beneficios que les damos a nuestros socios. Vemos que has estado saliendo con los mismos socios, has estado yendo a los comercios, ves cómo están, qué necesitan, con qué te has topado, qué necesidades encuentras en el gremio, bueno, en los diferentes agremiados que tienes, y qué es lo que te has topado en la realidad de la calle. Fíjate, Hugo, que lo hemos hecho esto con el ánimo de estar cercano y eso, conocer de viva voz. ¿Qué quisiéramos nosotros? Poderles convocar en un ejercicio más integral, más masivo, pero pues las condiciones hoy en día no nos lo permiten y hemos ido a tocar la puerta de ellos, a sus locales, a sus negocios, y son comerciantes que al menos con la Cámara ya llevan entre 20 y 30 años de confiar en el ejercicio gremial. Y lo que ellos nos platican mucho, Hugo, es, hay un dolor muy fuerte que hoy en día son los costos que genera la tramitología, los costos en tiempo y los costos en recursos que se le invierte a la tramitología. Y eso ha llevado a muchos, Hugo, a optar por ya no ser formales. Sí, irse al tianguis. Irse al tianguis, irse a las plataformas digitales. Oye, yo ya no tengo un punto de venta, yo ya vendo por WhatsApp, ya vendo por grupos de Facebook. Hay un mundo de empresas así, ¿no? Mundo. Muchísimas, hay un universo ahí. Sí. O hay quienes, Hugo, lo hemos visto y seguramente quienes nos ven aquí en UCA Medio lo reconocen, en las plazas comerciales, mucha gente que tenía su punto de venta en un local, en una plaza, ya llegan más bien en su coche, levantan la cajuela y ahí están vendiendo. Entonces, son quienes han decidido ya no estar por la línea formal y eso tiene muchas consecuencias. Naturalmente el tema de inseguridad, naturalmente el tema también de calidad y servicio a quienes son clientes, el tema de competitividad como economía que somos. Entonces, ante ello creo que uno de los dolores fuertes es eso, ¿cómo hacemos desde los organismos como las cámaras para tender puentes de diálogo con las autoridades, para generar un replanteamiento de los trámites que deben de cumplir hoy en día los negocios que siguen manteniéndose vigentes y con la cortina abierta y siendo formales, pero también muchos de ellos que están operando ya en nuevas realidades y en nuevas circunstancias? Podríamos hablar, por ejemplo, cómo poder garantizar una licencia de funcionamiento para alguien que opera digitalmente. Es parte de las preguntas que creo que hay que hacernos. Yo le preguntaba a unas diputadas en el primer programa de Redes de Poder, chéquenlo ahí, ¿qué estaban haciendo con las redes sociales y con toda esa onda digital? Y eso va muy de la mano ahora con los negocios realmente. Ya no te vayas a la gente, ¿no? ¿Qué le van a decir a mi hijo? ¿Qué le van a decir en los negocios? O sea, cómo en las plazas, tantas plazas que están abriendo, barbershop, ¿cuántas barberías ya hay? Ya es moda tener una barbería. ¿Cuántos lugares de smoke, hora de fumar y de que venden pipas y ya todos quieren vender eso? O sea, gimnasios, CrossFit, hay muchos de esos que debe de haber un control, como bien lo dices, en gobierno, municipio, que a ver, ya tenemos 20 de estos, ya, ¿no? O sea, en esta zona ya no puede haber más. ¿Por qué? ¿Sí lo están regulando? ¿Qué está haciendo la Cámara? ¿Cómo están controlando ese exceso de comercios de un solo tipo? Fíjate que el primer gran desafío, Hugo, es tenerlos detectados. Porque ¿no se pueden detectar ya con tanta tecnología? Los físicos sí, los físicos sin lugar a dudas sí. Pero hasta lo digital, pues en lo digital ni modo que no te veas ahí, que están vendiendo, pues ahí se ve directo, ni modo que Facebook no pueda decirte, todos estos hacen esto. Fíjate que sucede un fenómeno bien particular, Hugo. Así como en el espacio físico tenemos negocios formales e informales,
y podemos detectarlos porque el informal pues quizás está bajo de una lona, en un tianguis o en la calle. En sus manos, ya saben cómo. Ya saben cómo, pero también sucede que en lo digital hoy en día podemos reconocer los negocios que le apuestan a la formalidad y los que no le apuestan a la formalidad. Y te voy a poner en 2 casos. Por ejemplo, hay quien ya vende en WhatsApp y es más, ni siquiera tiene fanpage. Hay quien se suma a grupos de WhatsApp y seguramente quienes nos sintonizan conocen, hay comunidades, hay grupos en Facebook y se vende. Pero 2 cosas, Hugo. La primera, no sabemos si F. Camacho, digamos, yo estando ahí, cuál es mi antecedente, cuál es mi reputación, si yo he quedado bien con los clientes. Y número 2, muchos de estos negocios, aun cuando su punto de contacto es digital, su actividad de transacción lo siguen haciendo en físico. Es decir, yo te digo, Hugo, te vendo esta taza y tú me dices, perfecto, ya la vi en tu catálogo, en tu página, me mandaste fotos, te la compro, nos vemos en tal lugar. Te pago la taza, me das la taza. Lo que sucede hoy en día es que eso también genera un riesgo para el consumidor e incluso para el vendedor, porque no sabemos a quién le estamos vendiendo, y sí ha habido casos en los cuales compradores y vendedores se encuentran en situaciones de vulnerabilidad donde o no les pagan lo que les pagan, ya ha habido muchos fraudes, o donde también se encuentran en circunstancias dramáticas. Y además hay que decirlo, Hugo, la mayoría de las personas que ejercen este tipo de comercio son mujeres. Sí. Hoy en día, por ejemplo, aquí en la Cámara tenemos socios que brindan sus restaurantes para que quienes realizan esta actividad tengan un lugar seguro donde generar sus transacciones. Pero fíjate, a ellos es bien difícil detectarlos, a ellos es bien difícil darles seguimiento. Y esto en el peor de los casos en cuestión de seguridad, pero ya digamos, oye, me salió rota la taza, no me funcionó el coche que me vendiste, ¿a quién le reclamas? Tú como consumidor. Entonces, sí hay personas, o sí hay un modelo de negocio que aunque esté digital, porque su punto de contacto es ahí, tiene muchas áreas de oportunidad en cuestión de ser formal. Por supuesto, en lo digital, ¿qué implica ser formal? Tener tu fanpage en Facebook, eso lo podemos detectar, tener una página web, sí, un logotipo, marca, QR. Poder tener la capacidad de generar transacciones en línea, que esto implica, Hugo, el tema de bancarización. Claro, tienes que tener tu clave interbancaria, tienes que tener ciertas características donde ya estás bien torcido. Y eso de entrada ya te implica, como bien dices, ya Hacienda ya te trae en el radar. Te tienen el radar y los otros, pues no. Pero entonces, ¿qué pasa? Las autoridades no están haciendo nada o esto... Yo lo he visto de una manera, la lectura que yo le doy es que toda la onda digital está haciendo una curva y luego se va a estandarizar. Ahorita todavía estamos como en esa subida y en ese... Sí. Los políticos, ahora todos los políticos quieren ser reporteros, ahora todos los políticos son casi periodistas, ahora hacen entrevistas, ahora... Te están quitando la chamba. No, ya me la quitaron desde hace un rato, porque nosotros les pagamos a los políticos y ellos tienen nuestra lana para trabajar y para pagarle al FES. Yo no tengo esa lana, ojalá tuviera esa lana, ¿no? Pero es una competencia como ahora los comerciantes la están haciendo desleal, porque entonces una persona que trabajaba y llevaba toda la administración del negocio de Don Juan y entonces se sabe todo el tejimaneje, dice, Don Juan, ahí te ves, yo lo hago digital y yo tengo los clientes, yo los conozco y es una deslealtad, porque es como un robo de talentos. O sea, yo te di toda esa capacitación porque a mí me costó y ahora tú bien chicho te vas y vendes por WhatsApp. O sea, eso es, pues no es leal, o sea, está mal, ¿no? Eso tiene que regularse. Sí, fíjate que bien dices, hoy en día hay un boom de la tecnología. Y hoy en día en todos lados escuchamos que te hago tu página web, una aplicación, hoy en día que son todos entrevistas, todos hacen cosas. Todo se da con... que tiene que ver con cómo se ha, digamos, si tú lo sabes, abaratado quizás el uso de tener una cámara, un celular, etcétera. Hoy en día ya es muy accesible. Pero creo que el que tengas el instrumento, decíamos hace rato, que tengas la cámara no te hace camarógrafo, ¿no? Al revés, el camarógrafo le saca jugo a la cámara, sí, claro, el artista le saca jugo a la guitarra. Claro, exactamente. Es al revés completamente, y creo que sucederá lo mismo con la tecnología. La tecnología por sí misma es una herramienta. No, la tecnología no te va a hacer que tu negocio superviva o no superviva. Sí, no. ¿Cómo la uses? Eso es. En función de cómo la utilices es que sucederá esto. Pero por otro lado, Hugo, también hay que decirlo. Pienso que lo que sucedió en 2020 fue una realidad que desbordó cualquier balde, el de gobierno, el de las empresas, el de la propia sociedad. Y no es por limpiarnos de culpa, pero
Realmente era un desafío grandísimo atender todos los problemas que se detonaron o que se develaron a partir de la pandemia. Todos le apostamos en un primer momento al tema de salud, pero hoy en día estamos viendo que el tema económico está de la fregada, el psicológico, el tema familiar, el tema de violencia contra la mujer, el tema de la educación de los niños. Hay una infinidad de desafíos que hoy en día se tienen que cubrir. La tecnología, ¿qué va a hacer? Y lo digo yo en temas de negocio, o te va a abaratar tiempos o te va a abaratar costos. De ahí en fuera, lo que tú pongas en el mercado, como siempre, jugará las leyes del mercado, a mejor oferta, de mayor demanda, etcétera. ¿Qué es lo que sucede hoy en día, creo yo, con gobierno que dices, mira, pienso que lo importante que tenemos que reconocer es así como las unidades de negocio estamos siendo flexibles, priorizando ante todo la salud, pero flexibilizando nuestros procesos. Los hoteles, Hugo, antes era impensable pensar en un protocolo que te implicara que te sanitizaran tu bolsa, que te pusieran el filtro en las habitaciones. Hoy en día todo lo que hacen, imagínate cuánto costó eso en insumos, pero además cuánto costó en volverle a enseñar a la camarera todo eso. Tiempo y dinero. Yo pienso que hoy en día los gobiernos municipales, estatales y federales tendrían que tener la misma capacidad de adaptar su normatividad a la nueva realidad que estamos viviendo. Va a ser bien difícil que con los mismos reglamentos, y no nos vayamos muy lejos, con los reglamentos del 2019 se regule la realidad del 2021. Y hablando en materia económica, Hugo, va a ser bien complicado. Decirles a aquellas personas que ya se salieron de pagar sus licencias de funcionamiento, hey, tienes que regresar, ¿paga? Te van a decir, mira, ahí nos vemos, ahí te guacho en el 224. Y eso nos perjudica a quién, Hugo, le perjudica al municipio porque va a dejar de tener ingresos por ese concepto, pero nos va a perjudicar a quienes nos estamos dedicando al comercio formal, quienes sí tenemos puntos de venta. Entonces, como dicen por ahí, o buscamos cómo sumarlos, o a todos nos va a afectar. Y esto implica así tener una capacidad de innovación gubernamental que yo espero que quienes sean electos en este proceso que viene reconozcan que lo importante, además de resolver muchas de las cosas que son urgentes, el tema importante es cómo le apostamos a una innovación en procesos, reglamentos, leyes, políticas públicas que resuelvan la nueva realidad en la que estamos viviendo, Hugo. Que sí está complicada, pero creo que Querétaro es uno de los estados con más desarrollo tecnológico, innovación. Tenemos un parque industrial que hace o desarrolla videojuegos y desarrolla mucha tecnología, y Querétaro no se va a quedar atrás, siempre ha sido punta de lanza a nivel nacional, y pues hay mucha gente que pese a la pandemia está trabajando desde sus casas, desde sus oficinas y desde sus negocios. Lo que bien dices es, si no te pones a innovar, a estudiar, a entrarle a las nuevas tecnologías, va a estar complicado. Lo único que a mí me brinca, que no me encanta mucho, es que tanta regla, tanto, y ponte esto, y haces lo que dijiste del restaurante, ¿no? Muchas veces ni siquiera eso quita o ayuda o abona en la enfermedad como tal, pero sí en las multas. Entonces dices, bueno, ¿qué estás haciendo, gobierno? ¿Estás usando como pretexto el cubrebocas para tumbarme una lana y luego mandas a tus inspectores para que nomás estén viendo a ver a qué hora me tuercen? ¿O estás ayudándome a que tenga un mejor comercio y ayude a la gente? O sea, ¿cuál es su labor? ¿Es fregar o es apoyar, no? Porque ¿cuántas multas hemos visto que simple y sencillamente son por fregar? Sí, que fíjate, sí, a ver, eso es cierto, mientras más burocracia hay, o más reglamentos, más bien apliquen la ley. Más razones para... Los diputados, ¿cuáles son sus propuestas? Un montón de leyes, señores, ya hay muchas, aplíquenla. Que lo que yo creo, Hugo, fíjate que cuando menos en tema de los protocolos de salud, eso es cierto, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, pero creo que también viendo el vaso medio lleno, Hugo, pienso que a diferencia de cualquier otra normatividad, hoy en día los protocolos de salud, al menos a todos quienes nos dedicamos al negocio, e incluso los clientes, nos cae un grado de conciencia mayor porque tuvimos de cerca sus implicaciones. Tenemos ya mucho tiempo hablando, ya tenemos más de 20 minutos, y para las 3 personas que nos ven, pues yo creo que ya es mucho tiempo, pero bueno, ¿qué se necesita para que todos los que nos están viendo digan, bueno, si yo ya tengo mi negocio más o menos y no estaba pensando, pero ¿por qué no me meto a Canaco? Ya estás innovando, ya tienes más cosas. ¿Qué necesita un negocio o un empresario
para pertenecer a Canaco y por qué tienen que pertenecer a Canaco? Lo que yo te digo es que seguramente son más de 3, lo vamos a compartir y vas a ver cómo va a llegar a varios. Pero a ver, es muy sencillo, para formar parte de Canaco lo único que necesitas es dedicarte a alguna actividad empresarial y estar en proceso de formalidad o ser formal. Lo que te pedimos es únicamente tu constancia del SAT como persona física o como persona moral. Y si te acercas, ¿qué es lo que podrás obtener? Hoy en día en la Cámara lo que estamos haciendo es empujar mucho hacia el tema de la tecnología. Si tú buscas adoptar herramientas tecnológicas para fortalecer tu negocio, en la Cámara lo vas a encontrar. Por otro lado, también traemos una línea de trabajo muy fuerte para involucrarnos en cadenas de proveeduría local. Que Querétaro compre en Querétaro tanto en tema industrial como en tema gobierno. Si tú traes suministros que te interese vincular a alguno de estos dos espacios, también en la Cámara podemos apoyarte. Y número 3, lo que estamos haciendo también de manera muy fuerte es llevar a Querétaro al Bajío, a México y al mundo. Si tú estás interesado en potencializar o posicionar una de tus unidades de negocio fuera del estado, hoy en día lo estamos haciendo con grandes alianzas que tenemos a partir de cámaras hermanas de otros estados. Hay 3 grandes razones, pero lo más importante, nadie puede solo. Avancemos juntos y como gremio creo que podemos llegar más rápido y hacer que la reactivación económica sea efectiva. Ahí está, Hugo, yo creo que no hay duda. Ya escucharon, este programa de Redes y Poder es para que todas esas redes de negocio y de poder se unan y entonces podamos armar algo muchísimo mejor. Así es que sigan este programa, métanse a Canaco, conozcan a Fabián, vean todo lo que está haciendo y nos vemos en el próximo capítulo de Redes y Poder. Síganos, Camedios. Bye. Besitos, bye.